Ser Motor con Martín Gago. ¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos aquí un miércoles más con toda la actualidad del mundo del motor del Principado, centrados además hoy en una prueba que hemos tenido este fin de semana porque ha arrancado el Campeonato de Asturias de Rallys en Tineo, una prueba que ha tenido pues varios abandonos significativos y la victoria de un piloto que no se lo esperaba, que nunca había corrido un Tineo y que la verdad que va a estar seguramente muy contento. Le saludaremos ahora en unos minutos ya en tiempo de Ser Motor Asturias. Además, hoy en un programa en el que hablaremos también del nuevo suministrador de neumáticos del Mundial de Rallys de Hankook y charlaremos con el que se encarga de suministrar estas nuevas ruedas aquí en España para que nos cuente cómo está siendo este primer, inicio de temporada para ellos en nuestro país y qué esperan del desarrollo de las Hankook, porque tienen todavía contrato hasta 2027, así que charlaremos con el responsable, como decimos, de esa distribución de Hankook en nuestro país. Todo esto y mucho más ahora mismo, en tiempo como siempre, de Ser Motor Asturias. Y empezamos hablando de este Rally Villabetineo con victoria para Emilio Álvarez, con Luciano Luis Menéndez, con Tano, segunda plaza para Asdrúbal Antón, Irene Serrano, tercera para César Palacio y David de la Puente, en un Rally Villabetineo marcado por la lluvia y por los abandonos, porque en el segundo tramo de la prueba abandonaba Óscar Palacio por un problema en esa bomba de la gasolina. En el TC6, rotura de motor para Manuel Mora, y en ese mismo tramo abandono de Alberto Ordóñez por una salida de carretera sin grandes consecuencias para el coche, pero que no podían sacarlo de esa cuneta en la que se encontraba. Esto propiciaba que viésemos una batalla de tú a tú entre Asdrúbal, nuevo líder de la prueba, y un Emilio que acechaba en el TC7, hachazo de Emilio con ese Lancer Evo 9, se colocaba líder de la prueba y ya en el TC8 conseguía mantener la ventaja para llevarse una victoria histórica en este Rally Villabetineo. Era la primera vez además que corría en esta prueba, nunca había corrido antes en Tineo y fíjate, debutaba con una victoria, como decimos, histórica, importantísima y que no se le va a olvidar en la vida. De hecho es que le tenemos al teléfono porque queremos charlar con él, con el nuevo líder del Campeonato de Asturias de Rallys. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esa inesperada, imagino, victoria en Tineo. Sí, la verdad que sí, gracias, pero no nos lo esperábamos para nada. Oye, ahora que han pasado las horas y los días, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo han sido estas horas después de ganar en Tineo? Bueno, no he tenido mucho tiempo de asimilarlo, la verdad, porque el lunes vuelves a trabajar y no he tenido tiempo, pero bueno, poco a poco y con la gente que te escribe y demás, la verdad que contento. Nunca en la vida imaginé que pudiera llegar a ganar un Tineo y más en las condiciones que estaba. Era la primera vez que iba y mira, mejor no se pudo dar. Es que lo decías tú en redes sociales, que acostumbrado a verlo desde la cuneta, este año te hacía ilusión poder salir y poder participar y disfrutar desde dentro. Pues fíjate qué sorpresa. Claro, son muchos años, ¿eh? Para mí Tineo, desde que tengo uso de razón, siempre he ido a verlo. Siempre en el cruce de Piedrafita, allí con el bocadillo y viendo pasar a Roberto, a Bautista y toda esta gente. Y ahora estar en la misma lista que ellos, pues la verdad que ni me lo creo y me llena de orgullo, la verdad. No me lo esperaba nunca. Desde dentro, ¿cómo lo fuiste viviendo? Porque es verdad que tuviste un gran ritmo desde el inicio, estabas bien colocado con el Evo, y luego, pues, evidentemente, a medida de los problemas, fuiste escalando posiciones, hasta el punto de un tramo que es clave, que es el de la rotura de motor de Manuel y la salida de carretera de Óscar. No sé cómo lo viviste internamente todo poco a poco. Sinceramente, no nos esperábamos ni desde por la mañana estar tan arriba, ¿eh? Contábamos que podríamos andar ahí entre los 6, pero bueno. Hay días que te montas en el coche y sin querer te salen las cosas y otros días que te montas y no salen. Y poco a poco, bueno, pues aparte de que lo pasamos bien, nos fuimos divirtiendo. En ningún momento yo creo que fue por la clave de todo. No nos pusimos, yo por lo menos no me puse nervioso porque sabíamos que lo mismo que estás ahí arriba, a la mínima arrancas una rueda y te quedas en casa o en la cuneta donde estés. Y bien, luego ya es verdad que sí, el último ya iba más, el último tramo para acabarlo ya iba más pensando en otras cosas y tuvimos demasiados sustos y bueno, se dio todo bien como se pudo haber dado de otra manera, pero bueno, gracias a Dios llegamos al final. Cuando a falta del último bucle llegas a la meta del TC6, creo que es, y ves que abandonan el resto y que eres segundo con opciones de colocarte líder si le consigues meter el tiempo a Asdrúbal, ¿qué piensas? Porque claro, habrá quien piensa, pues voy a por el rally, otros dirán, hombre, pues ya que tengo esto lo aguanto. No teníamos la idea de ir a por el rally. De hecho, ya cuando estábamos, antes de que pasara lo de tanto Manuel como lo de Berto, que las cosas pasan y es una jodienda para ellos,
No pensamos en ningún momento ir a por el rally, los segundos, lo firmamos ahora mismo. Y de hecho siempre le dije a Luciano, primero mira a ver lo que viene por detrás, que no nos pillen. Y bueno, que si David y Daniel tenían César y Daniel tenían su pelea y veíamos que iban cada vez quedando más atrás, pues sí en el séptimo sí dijimos, hostia, pues igual si nos la jugamos suena la flauta. Y así sonó, y gracias a Dios sonó y mira cómo acabó la cosa. Es que recuerdo que llegabas a la meta del TC7 y creo que era Hugo el que estaba en esa meta y te decía que te colocas líder y tú, sí, hombre, no te lo creías. No, porque bueno, no te esperas tampoco, no sé, con un Mitsubishi llegar y aparte nos salió un muy buen tramo, no sé si Asdrúbal llegó a tener algún problema o no, pero es que nos salió el mejor tramo yo creo que de todo el rally y mira, y al final de meternos, no sé si eran 10 o 11 o 15, no sé cuánto nos metíamos, nos pusimos 10 por delante y ahí, pues sí, ahí sí que ya lo vimos cerca, ya empezaron a temblar las piernas. Ese es el tema clave. ¿Cómo se viven los últimos 5 segundos antes de salir al último tramo? Nada, Tano es un artista. No sé si me tranquilizaba a mí porque estaba el más nervioso o no lo sé, pero bueno, Tano la verdad que sabe cómo hacerlo, me conoce, también ya ha montado varias veces conmigo y todo y bueno, también te digo que en ningún momento, no sé cómo explicarlo, lo pensé, no llegué a pensar que Sí. estando líder más así, cuando salí a correr el último tramo no llegué a pensar que no tuve en la cabeza todo el rally, o sea, todo el tramo, el último, que podía ganar el rally. Porque si lo pienso, te aseguro que no acabas, que es lo que suele pasar muchas veces. Cuando estás a otra cosa, salí a correr y es verdad que ya los 3 últimos kilómetros, sí empezaron a temblar las piernas y lo veías, vas cometiendo fallos, ya no sé cómo se dio, pero bueno, libramos, que es lo importante. Al llegar a la meta, ¿cuántas dudas tenías de qué había pasado? Nada, porque en cuanto llegué ya estaba Diego Palacios allí con el 1 en la mano y me puse súper contento. Ya no llegué ni a pensarlo. En cuanto ya bajé por abajo y recuerdo ver a Diego allí, ya lo supe. No me dio tiempo a pensarlo, no me acuerdo. Oye, habitualmente pues te hemos visto corriendo a veces más pruebas, otras menos. Por ejemplo, en 2024 creo que fue Montaña Central. Este año ya llevas con la tercera salida, digamos. No sé, ¿ahora qué? Porque es verdad que eres líder del Campeonato de Asturias de Rallys. Sí, ¿quién me lo iba a decir a mí? Pues nada, ahora a la Espina voy a intentar ir, porque me hace mucha ilusión ponerle el 1 a la puerta al Mitsubishi y creo, si mal no lo sé, creo que sí saldría con el 1 y me hace mucha ilusión. Y voy a ir, luego ya que pase lo que Dios quiere, luego ya pues iremos viendo cómo va el año. Pero bueno, la idea sí es hacer, ya antes de todo esto, sí era intentar hacer el asturiano, pero bueno, como Luciano que por un lado, por otro y tal, a ver si va saliendo copilotos por ahí. Y bueno, poco a poco, primero a la Espina, que a la Espina sí vamos a ir y luego ya Dios dirá. Oye, pues enhorabuena por esa victoria, como decimos en Tineo. Y oye, a defender en la Espina el liderato, como decías. Emilio, gracias. Muchas gracias a vosotros. Dejamos por ahí a Emilio y seguimos con más asuntos de este Rally Villabetineo, porque también arrancaba la LVN Cup con una victoria finalmente después de una batalla de tú a tú para Rubén Menéndez con Roberto Rodríguez, una victoria con 21 segundos de margen respecto a David Albuerne y Alejandro Martínez, tercera plaza en este Rally Villabetineo finalmente en esta LVN, que ha sido para Pablo Jiménez y Luis Ignacio Rodríguez. Además también hemos tenido el arranque de otra copa, como es la Propulsión Aramo Rozas Bariarte, un triunfo que finalmente ha sido para Sergio García con Juan José Martínez, y la segunda plaza dentro de la copa ha sido para Óscar Menéndez, Sergio Queipo. Próxima cita, Rally de la Espina, mediados finales del mes de mayo, donde volveremos a estar en directo en Ser Motor Asturias con esa retransmisión íntegra de la segunda cita del Campeonato de Asturias de Rallys. Este año te contamos en directo todas las pruebas del Campeonato de Asturias de Rallys a través de las emisoras SER del Grupo Radio Asturias. Vive con nosotros la emoción de cada tramo. Con el patrocinio de Pridental, tu clínica dental en Mieres, GT Racing Store, tu tienda de competición, Grupo Blendio, Don Remolques, un remolque para cada necesidad, ACV Rotulación, Soluciones Gráficas Integrales, San Claudio Carrocerías, Flórez Cosmen, distribuidor de gasóleos en Asturias, Priderma, Dermatología y Medicina Estética en Mieres, Federación de Automovilismo del Principado de Asturias y Scratch, la revista de los apasionados del mundo del motor. Ser Motor Asturias. Martín Gago.
Seguimos en Ser Motor Asturias y ahora queremos hablar de neumáticos, de ruedas, porque este año ha sido el debut de Hankook como proveedor oficial del Campeonato del Mundo de Rallys. De hecho, le vamos a tener la próxima semana en ese Rallys Las Canarias que debuta en el Mundial. Ahí va a estar evidentemente Hankook como proveedor oficial y son las ruedas que van a utilizar pues Jan Solans, que de hecho ya lo usó en el Safari, Alejandro Cachón o Diego Ruilova, que van a estar presentes en esa cita insular del Mundial de Rallys. Y hoy, para conocer cómo ha sido el debut como proveedor oficial, cómo está haciendo el trabajo para mejorar los neumáticos y evidentemente qué se puede esperar de Hankook a futuro, tenemos con nosotros a Jorge Rico, gerente de Tire Motorsport, que es el distribuidor oficial de Hankook en nuestro país. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está siendo el año, teniendo en cuenta el desembarco de Hankook además en el Mundial? Bueno, el año está siendo bastante ajetreado. Ya veníamos bastante ocupados estos últimos meses, pero este año ha empezado con bastante actividad, mucha actividad, no paramos. Independientemente de lo que habitualmente había, imagino que el salto de Hankook al Mundial como proveedor oficial pues haga que más gente en España también se interese por la marca, ¿no? Bueno, hay muchísima gente preguntando. Esto, bueno, ya viene desde hace meses. Bueno, la noticia ya desde finales del año pasado ya estaba publicado. Y mucha gente ya empezó a preguntar, interesarse, y ahora mismo pues muchísimo, y más teniendo en cuenta que la próxima semana que estaremos allí es el Mundial en las Islas Canarias. Ahora mismo a nivel bueno, digamos de marca, es verdad que Hankook está en ese proceso de empezar, debutar en el Mundial, ir poco a poco trabajando seguramente para mejorar. No sé qué feeling te transmiten los pilotos o incluso desde Hankook. Bueno, yo te tengo que explicar un poco porque todos los pilotos, como ahora digamos Hankook ha entrado en el Mundial, pues parece que de repente Hankook ha dado un salto cualitativo en cuanto a evolución de producto, pero el producto ya estaba a un nivel muy alto. Tanto te puedo decir que el producto que se utiliza en el Mundial actualmente es muy similar, aunque no te puedo decir mucho más, a lo que ya veníamos utilizando desde hace un tiempo en el mercado, digamos, nacional. ¿Tú en este sentido has notado una evolución grande de lo que es en sí la gama de Hankook en los últimos 2 años para acá? Lo que hemos ido notando en estos últimos 2 años, sí, sobre todo últimos 2-3 años, es una evolución imparable desde el Centro de Desarrollo de Corea. Nosotros colaboramos muy de cerca con Hankook como distribuidor oficial aquí en España. Y hemos tenido pues un contacto bastante intenso en los últimos 2 años de cara a las necesidades que ellos tenían, porque imagínate que han estado haciendo test durante los últimos 2 años de una manera muy intensa, muy habitualmente. Y en la mayoría de los test, muchos de los test que se han hecho, se hacen en España porque las características de tramos, asfaltos, tanto de asfaltos, de tierra y demás, es digamos de lo más complejo que puede haber a nivel mundial. ¿Okay? O sea, aquí en España podemos encontrar tramos de asfalto y de tierra muy buenos para probar para el resto de los rallies en todo el mundo. Entonces hemos tenido una colaboración muy estrecha a la hora de bueno, pues colaborar con ellos en lo que es la gestión del stock para el tema de los rallies, transporte, asistencia, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues con los años y con los tramos y los kilómetros seguramente las prestaciones sean mejores, pero hoy en día, ¿dónde crees que está el punto fuerte o dónde está más desarrollada la Hankook? Entiendo que en tierra, que es a lo mejor donde el Mundial más habitualmente está, ¿no? Que en asfalto. A ver, no cabe duda que el salto de la marca al Mundial va a inducir una evolución del producto y una mejora en los próximos años bastante importante. Bueno, es normal porque también la competición lo que requiere es eso, ir evolucionando. El producto de Hankook evoluciona mucho año tras año en cuanto a calidad. No obstante, la calidad ya ahora mismo es muy alta. Te podría decir ejemplos. Por ejemplo, en Monte Carlo, la calidad del producto en cuanto había, si bien otros años había una cantidad de pinchazos X, este año ha sido pues casi anecdótico. Por ejemplo, te puedo decir que a ese nivel, a nivel dureza del producto o de confianza, hemos mejorado mucho, ¿sabes? Comparado con el anterior proveedor. Es un elemento que destacaban varios pilotos, ¿no? El tema de la carcasa, que a lo mejor ahora te permitía quizá meter la rueda en algún sitio donde antes ibas con más miedo o pues te provocaba más pinchazo.
Exacto, sí, lo que caracteriza mucho al producto de Hankook es que es la durabilidad y la confiabilidad. Es algo que siempre ha tenido la marca muy por bandera, y que el neumático llegue, porque al final los rallies se trata de una categoría donde lo importante, primero y más importante, es acabar. Hay que acabar los rallies, y luego además hay que sacar los tiempos, hay que ir rápido, hay que ser regular, etcétera, etcétera. Pero lo primero de todo, hay que acabar los rallies, y para acabar los rallies y no tener pérdida de tiempo, lo primero es que los neumáticos sufran, a pesar de la dureza, de cualquier tipo de dureza que pueda sufrir, soporten esa dureza y lleguen hasta el final sin tener ningún tipo de problema. Lo que dicen algunos pilotos, y por ejemplo charlábamos hace una semana con Nicolai Griasin, que ganaba en Sierra Morena, es que es verdad que todavía son un pelín más lentas que a lo mejor Pirelli o hasta cierto punto, depende de cómo esté el asfalto. Hablo de asfalto porque es el caso de Sierra Morena, ¿no? Las Michelin. ¿Tú crees que esto es así o es más percepción o cómo estaría ahora mismo el tema? Yo no estoy de acuerdo en eso, y te voy a explicar desde el punto de vista técnico por qué. Vamos a ver, Pirelli tiene, bajo nuestro punto de vista, unas carcasas, digamos, más adaptables al medio. Quiero decir, imagínate, tú tienes que poner un setup específico de cada coche. Tienes que cuidar las caídas, tienes que cuidar las convergencias, tienes que cuidar cómo reacciona en dinámico, o sea, en presión y cuando en frenada y en aceleración, cómo cambian esas cotas, ¿vale? ¿Qué pasa con el producto Hankook? Lo que pasa con el producto Hankook es que es más exigente con los ingenieros a la hora de hacer los reglajes. Mientras que tú con un neumático Pirelli puedes estar, te pongo un ejemplo, tú puedes estar entre 1,5 grados de caída y 2, y la Pirelli probablemente no te muestre mucho de esa diferencia de caída. Te puedo decir que con Hankook, con nuestro neumático, una diferencia de 0,25, o sea, 15 minutos, ya se nota. Y eso hace que cambie el rendimiento del neumático. Quiero decir, con Hankook tienes que ser más fino a la hora de hacer el setup del coche. Oye, también teniendo en cuenta un poco lo que tenemos por delante, que es el Mundial, y hablábamos ahora, a nivel personal, para alguien como tú que se dedica a distribuir esto en España, imagino que también el salto, esto es una locura, ¿no? A nivel de logística ahora. Sí, no, fíjate, te voy a decir, a mí, bueno, con los compromisos que ya veníamos trayendo, con los campeonatos que hemos firmado contratos, equipos y demás, ahora la semana que viene, no, en 2 semanas, tenemos que estar en 3 eventos al mismo tiempo. ¿Sabes? Tenemos un equipo, por ejemplo, un equipo de asistencia en Canarias, que se compone de un camión de asistencia, que tenemos que traer a Península para poder asistir a los 3 eventos a la vez. Y a nivel de personal, pues ya te puedes imaginar. Es un poco locura, pero bueno, es un reto que entendemos que estamos preparados, y así es como lo estamos mostrando. Y bueno, disfrutando de los momentos de tensión y luego los momentos de relax. Que es cierto todo esto. Que es cierto que además ahora en España el mayor exponente que tenemos en el supercampeonato, en el asfalto, en la tierra de las Hankook, es Gil Membrado, con los colores y con todo de Hankook, ¿no? Sí, Gil Membrado lo hicimos piloto embajador Hankook de España, porque, vamos a ver, para nosotros como distribuidor, evidentemente nosotros representamos una marca, y además tenemos un negocio que hacer. Pero por encima de todo, nuestro interés como empresa, como distribuidor oficial, es tratar de apoyar pilotos que salgan de este país y tengan proyección internacional. Y Gil es un piloto que ahora mismo, pues imagínate, tiene 17 años. Sí. Tiene un nivel muy alto, tiene mucho recorrido por delante, quiero decir, tiene el mejor potencial desde nuestro punto de vista, debido a la edad, porque luego hay otros pilotos que a lo mejor están más evolucionados y tal, pero tienen más edad, evidentemente, tienen 5 o 6 años más. Entonces, para nosotros Gil es un exponente que hay que apoyar, porque nuestro interés es, como te digo, que salgan pilotos jóvenes de España para que nos representen internacionalmente, y que nosotros hayamos contribuido a potenciar eso y aportar nuestro granito de arena en eso. O sea, al final lo que queremos es que en el Mundial y en el Campeonato Europeo o el circuito y demás haya pilotos españoles. Esa es un poco la idea
detrás de la que está tomar a Gil Membrado como piloto embajador Hankook en España. Una pregunta que de hecho hacía bastante aficionado, por ejemplo, en Sierra Morena, donde charlábamos con ellos, era más bien referente al supercampeonato, ¿no? Tenemos al equipo Recalvi con Cohete y con Pardo con Michelin, tenemos, por ejemplo, a Hyundai con Pirelli. ¿Por qué no tenemos a ningún equipo peleando por victorias con Hankook, teniendo en cuenta que es el proveedor del World Rally Car 2? Quiero decir, ¿qué falta o por qué no se está dando que ningún piloto apueste por ellas para pelear por el título? Bueno, hay que entender que cada equipo y cada piloto tiene su tradición, sus sponsors. Por ejemplo, en el caso de Cohete Suárez, sabemos que es un piloto sponsorizado por Michelin desde hace muchos años. Sí. Este ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, te pongo, si tienes otro piloto en Citroën o Hyundai, sabes que Hyundai y Citroën está gestionado por Sports & You, y Sports & You tiene una vinculación muy fuerte con Pirelli. Bueno, básicamente no se ha dado la circunstancia de que nosotros tengamos un piloto ahí. Sinceramente, no es algo que me preocupe ahora mismo. Espero que podamos tenerlo, porque ahora mismo estamos ocupados en bastantes frentes y evidentemente yo espero que en un periodo corto ganemos el Supercampeonato de España. Ya teníamos un plan por delante para el año que viene, pero las cosas, los planes cambiaron y no pudimos tener un piloto puntero en el Supercer. ¿Está en el punto de mira? Sí. ¿Se puede hacer este año? No, evidentemente ya no se puede hacer, pero esperemos que el año que viene podamos tener a alguien también, porque nuestro objetivo también como empresa y personas que se dedican a la competición es ganar. Nosotros lo que nos gusta, igual que a todos los demás que estamos dentro de este mundillo, es ganar. Entonces se podría decir que tanto a Hankook como marca, como a tu caso como distribuidor, pues hombre, sí que se interesa que en 2026 algún piloto lleve Hankook para pelear por el título. Claro, en este año nos hemos centrado sobre todo en Gil Membrado, que el objetivo es hacer un buen pel en el campeonato de tierra, ganarlo si es posible, sí. Eso es lo que esperamos, y hacer muchos kilómetros también en rallies de asfalto para seguir desarrollando. Quién sabe si probablemente el año que viene podamos tener allí bien colocado para hacer un buen Supercer. Bueno, ya se verá, queda todavía mucho tiempo. También hay otras opciones, hay otros planes. Lo que pasa que ya sabes que en este ámbito de la competición haces 15 planes y terminas fructificando con suerte 5. Efectivamente. Pero bueno, hay mucho que recorrer todavía. Bueno, si no me equivoco, Hankook tiene contrato con el Mundial hasta 2027, ¿no? 3 años, exactamente, 25, 26, 27 y posteriormente pienso que es prorrogable. Pero de momento, bueno, afrontamos estos 3 años primero y vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, pues oye, poquito a poco, que vaya bien este fin de semana que viene, bueno, el siguiente, que tenéis ahí un fin de semana un poco loco en Canarias y demás, y bueno, toda la suerte del mundo, a ver si pronto, como decías, pues tenemos a uno de los gallos del Supercer con Hankook para que se midan de tú a tú. Seguro que sí. Hay conversaciones, hay planes en marcha, pero bueno, todavía no se puede decir nada porque hasta que no se cumplen las cosas, pues no se puede decir. Jorge, gracias. Muchas gracias a ti, Martín. Sintonía de Fórmula 1, Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Martín. Fin de semana de Gran Premio de nuevo. Sí, efectivamente, Arabia Saudí, Jeddah. Bueno, además venimos después de otro Gran Premio más, o sea que estamos encadenando ya semanas de bastante acción, ¿eh? Sí, ahora se acaba con este Gran Premio 3 seguidos. Entonces ya, bueno, quiero decirte que llegará el momento en que, bueno, los equipos harán sus cuentas, volverán un poco a casa y descansarán, entre comillas, para después volver a coger la próxima ronda. Venimos del Gran Premio de Bahrein, vamos por partes. Un Gran Premio de Bahrein con victoria para Piastri. Segundo Russell, tercero Norris. Fernando Alonso ha sido 15º finalmente y Carlos Sainz no llegó a terminar, fue 19º. ¿Qué valoración hacemos de este Gran Premio de Bahrein? Bueno, sobre todo la firmeza desde el sábado en la calificación de Oscar Piastri
y en cierta medida pues lo que viene siendo habitual por parte de Russell, y además en este Gran Premio con todas las dificultades que tuvo por la cuestión del transponder, no poder utilizar el DRS, que se le desconfiguraba el volante y un montón de vicisitudes. Y bueno, Lando Norris, que en cierta medida volvió a mostrar las flaquezas que en otros grandes premios de la pasada temporada ya se le dejaban ver. En cierta forma también una carrera donde Ferrari podía haber obtenido un mejor resultado porque fueron a una estrategia diferente, no salieron con los neumáticos blandos, salieron con los neumáticos medios, y en la fase de carrera donde podían calzar para la parte final los neumáticos blandos, pues tuvo que salir el safety car por las piezas que estaban en pista de la colisión entre Tsunoda y el pontón de Carlos Sainz, que le obligó a abandonar, y ahí en cierta medida se igualó todo para todos y las opciones que podía tener Ferrari pues bueno, se diluyeron un poco. De cualquier manera, no estuvo tampoco mal el resultado que tuvieron, pero no era el que querían. Los que no han tenido una buena carrera han sido los Red Bull, que ha acabado sexto más Verstappen. Tsunoda un poquito por detrás, ha sido octavo, pero bueno, una carrera que no les ha ido del todo favorable, digamos. Sí, yo creo que lo más destacable es que Tsunoda pues ha sumado puntos, está a una distancia que por los pocos grandes premios que lleva con el equipo mayor de Red Bull, que son 2, o 3, ya son 3, sí, porque debutó en Japón, efectivamente. Bueno, pues está ya cogiendo un poquitín el aire a ser compañero de Verstappen, que no es una cuestión fácil. Y sobre todo, bueno, pues lo que quedó en evidencia es el descontento de Max Verstappen por el rendimiento del monoplaza, que sinceramente fue bastante deficitario, tanto en frenada como en estabilidad, como en equilibrio. Y bueno, la tensión se reflejaba al final de la carrera en el box de Red Bull. Hubo unas palabras entre Helmut Marko y el manager de Max Verstappen, donde se veía que, bueno, que había cierta tensión por lo que había ocurrido en carrera, que si a eso además le sumamos las paradas en box, donde bueno, siempre Red Bull fueron un equipo muy pulcro y muy eficaz, y que fallara el semáforo para dar salida, eso hizo que en aquella primera parada Max Verstappen se incorporara a la pista y fuera el último de todos los pilotos. Este fin de semana tenemos Gran Premio en Arabia Saudí. Seguimos efectivamente en Jeddah. Seguiremos todavía con esta serie de circuitos antes de llegar otra vez al periplo más europeo. Uh-huh. ¿Qué esperamos de este Gran Premio de Arabia Saudí? Vamos a repasar horarios. Los libres 1 van a ser el viernes a las 3:30, libres 2 viernes a las 7, el sábado tenemos los libres 3 a las 3:30 de la tarde, la quali a las 7 y el domingo a las 7 la carrera 50 vueltas. Bueno, por fin un horario, digamos, cómodo, más asequible. Sí, y además igual, no hay diferencias entre sesiones y bueno, podemos esperar. Es una pista muy rápida, de las más largas del campeonato, más de 6 kilómetros, con 3 zonas de DRS y con los neumáticos de Pirelli, los 3 de la gama más blanda. Por lo tanto, hay que vigilar bastante la degradación porque, bueno, hay bastantes curvas rápidas. De hecho, en cierta forma hay equipos, como es el caso de Red Bull, donde Verstappen ha manifestado que espera ir mejor de lo que fueron en Bahrein. Y bueno, ver si puede de alguna manera, si logran hacer una buena puesta a punto, que se pueda meter en la pomada. Yo veo bastante centrado a Piastri, además muy determinado. Bendito problema que tienen en McLaren para gestionar a los dos pilotos, que hoy por hoy, de no cometerse fallos desde el muro, que vimos un poco el año pasado y este año no, están acertando bastante con las paradas y con las estrategias de carrera. Y después por parte de Mercedes, bueno, Mercedes va a llevar una serie de piezas menores en el monoplaza para adaptar a la pista. Russell está rindiendo muy bien. Ya desde los medios de comunicación británicos se está especulando con que sería el momento adecuado de que Mercedes le renovara, le hiciera una ampliación de contrato, porque de hecho Toto Wolff, al finalizar la carrera en Bahrein, felicitó encarecidamente a Russell, diciendo que el resultado que habían logrado era por la gestión que había hecho en un, digamos, momento muy complicado dentro del habitáculo del monoplaza. Así que, bueno, no creo que varíe mucho la jerarquía. Veremos a ver si Ferrari logra también una buena puesta a punto. Fueron los que más piezas llevaron a Bahrein, están en esa
disyuntiva de gestionar un poco a sus dos pilotos, que en cierta medida pues a Hamilton le están empezando a pedir que rinda más. Él, en cierta forma, dice, bueno, yo tengo que tener por referencia a Leclerc. En los primeros grandes premios quise pilotar el Ferrari a mi manera y me di cuenta de que no, de que tengo que acercarme más a los reglajes de Charles. Está teniendo mucho problema con el comportamiento del motor Ferrari, algo que ya habíamos comentado aquí en pretemporada, ¿no? Es un motor que para frenar y para cargar la batería hay que recurrir mucho al freno motor. Él no está acostumbrado a eso. Y entonces la cuestión de lograr ese punto de frenada óptimo que él tenía con el Mercedes le está costando mucho, y después también los problemas que plantea de cargar la batería, porque tú en el momento que ya empiezas a utilizar el freno motor, está ya mandando energía a la batería que tú puedes aprovechar cuando ya le das salida. Entonces, bueno, están ahí muchas incógnitas que resolver por parte de Luis. Va poco a poco entrando ya la temporada, no a la zona media porque aún falta un poquito, pero ya vamos viendo por dónde van las cosas esta temporada. Todo hace indicar que lo normal es que el campeón del mundo salga de McLaren, al menos así debería ser, aunque vamos a ver, porque hay gente que sigue pensando que Russell puede tener una opción a mitad de temporada, no lo tengo tan claro. Lo que está claro es que Ferrari sigue sin estar ahí y no lo va a estar, y que Verstappen, por muy bueno que sea, que lo es, hombre, tendría que hacer un milagro, yo creo, para poder ser campeón del mundo. Es una situación complicada la de Red Bull. Ya como en estos casos, cuando existen estos problemas y compruebas que lo que traes desde fábrica, llegas a la pista, pones los reglajes que más o menos habías estudiado y no funcionan, pues bueno, ya están argumentando que quizás su túnel de viento se ha quedado viejo y que no les está dando una información coherente. Desde Ferrari también están apuntando que el simulador tampoco les está dando una información veraz. De cualquier manera, esto puede cambiar, no demasiado, porque es una temporada donde nadie va a invertir una barbaridad en los desarrollos del monoplaza de este año, porque ya el año que viene no va a servir para nada. No. Y tienen todos un problema considerable con hacer el monoplaza el año que viene. Ahora hablamos. Entonces, bueno, pues parece que la cuestión por parte de McLaren es bastante clara. Desde determinados equipos apuntan a que gestiona muy bien los neumáticos traseros, gracias a que tienen una aerodinámica de la parte trasera muy bien trabajada, evacúan muy bien el aire caliente que se acumula ahí, lo cual incide en que el neumático sufre menos. Quizá a lo mejor esa sea la cuestión que está perjudicando más a Lando Norris, que se queja mucho del comportamiento del tren trasero. Entiendo que para poder evacuar el calor tienes que hacer pasar muy rápido el aire por todo lo que es el difusor y toda la parte del wing wing y la parte inferior del alerón trasero. Si lo haces pasar rápido, igual estás perdiendo unos poquitos puntos de carga aerodinámica, que es igual lo que echa de menos Lando Norris, ¿no? Y con respecto a Mercedes, apuntan a que para San Marino, para Imola, mejor dicho, para el circuito de Imola, van a llevar un paquete mayor de updates, de actualizaciones. Me imagino que va a ser la política del resto de equipos a su nivel. Y bueno, esperemos que de alguna manera la temporada vayan surgiendo alternativas. Hemos hablado muy por encima de la próxima temporada, lo has dicho tú ahora que hay ciertos problemas. Yo he leído informaciones todavía en las últimas horas de gente de Mercedes, que siempre es el motorista a tener un poco en cuenta cuando además cambia la reglamentación, ya ocurrió en 2014, hablando de que el motor en sí no van a hacer muy bien, pero no el suyo sino todos, por un poco la reglamentación, diciendo que el mezclar potencia eléctrica con potencia de combustión, que está muy bien en la teoría, pero que en la práctica a la hora de ejecutarlo que cuesta un montón, y que tal y como está planteado el reglamento, que los coches, por ejemplo, en recta, que van a ser relativamente lentos, que la potencia eléctrica se va a acabar pronto y que incluso lo que hoy en día es un F2 en una recta puede ser más rápido que un Fórmula 1. Sí, y si echamos un poco la vista atrás, esto ya lo veníamos comentando en programas anteriores, ¿no? Hay un reto muy grande. Vamos a hablar de la unidad de potencia en su conjunto, ¿no? Mercedes está teniendo el problema en el motor, no en la concepción ni el rendimiento del mismo. También decíamos que independientemente de que se buscaba una paridad 50-50 entre motor de combustión y la parte de recuperación de energía, que este año solo va a ser de energía cinética en la frenada, ya no se va a poder recuperar energía por medio del turbo,
hay que utilizar combustibles con un 90% digamos, de materia sostenible, que no sea hidrocarburo, que no esté derivada del petróleo. Cada uno de los equipos va a trabajar estrechamente ese aspecto del combustible y de los lubricantes con su proveedor. Y en el caso de Mercedes y todos los equipos que van a llevar motor Mercedes el año que viene, pues Petronas, por lo visto, ha apostado por un biocombustible más que por un combustible sintético, y están encontrándose con problemas de rendimiento del motor precisamente por esa particularidad. Después hay otro aspecto. Se hablaba de que los monoplazas de la próxima temporada iban a ser más ligeros porque al tener esta tecnología iban a tener que meter menos kilos de combustible. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Se hablaba bueno, iban a tener depósitos para 70 kilos. Los combustibles no se miden en litros porque se inyectan al monoplaza a baja temperatura y entonces va por kilos. Entonces, para obtener un rendimiento óptimo, van a necesitar 100 kilos por carrera, independientemente de lo que tú has comentado, que la energía eléctrica va a ser un hándicap. Y, por ejemplo, en la recta larga de Monza, en el mejor de los casos, una vez pasado la línea de meta y estás a mitad de la línea de boxes, te vas a quedar sin energía eléctrica. Es que yo he llegado a leer que no solo va a haber que gestionar neumáticos o gestionar combustible, sino que va a empezar a gestionar electricidad. Y esto ya me parece una barbaridad. Sí, a lo mejor vamos a ver a determinados pilotos que según como sea el sistema electrónico que tengan para cargar batería y que no sea solo por la frenada, pues igual tienen que levantar el pie, igual que en determinados vehículos de calle, que tú levantas el pie y si tienes... Regenera y te carga la batería, ¿no? Pues entonces vamos a ver a pilotos que para poder tener un poco de salida en curva, en la recta anterior a la curva que van a levantar el pie y van a cargar la batería, van a tomarla, como se dice a veces en el argot, van a tener que tomar la curva a vela, a la inercia que lleven, para poder tener un poco de punch a la salida. Van a ser carreras bastante peculiares. Veremos a ver también cómo está el tema de la fiabilidad. Yo tengo una impresión sobre esto, y es que en cuanto arranque la temporada, si esto acaba siendo así, vamos a tardar muy poquito en ver cambios. Sí, por mucho que el sistema por mucho que haya aprobado una reglamentación, yo creo que para la gente que hoy en día no está acostumbrada a ver, por ejemplo, la Fórmula E, donde esto puede ocurrir más, o hay chicanes incluso en rectas, va a ser muy complicado que la gente lo trague. Y no te lo van a comprar. Ya, va a ir totalmente en detrimento del espectáculo, pero hay una cuestión. Va a ir en contra de la esencia del deporte de motor. Efectivamente, bueno, bien. Y el espectáculo, porque hoy en día cuenta mucho. Pero hay un tema, que si proponen cambios, eso supone dinero. Y si tienes el límite ajustado, aunque para el año que viene lo han ampliado, porque la FIA es consciente de que van a tener que hacer muchísima inversión. Los rumores de los V10 no salen a la luz por casualidad. No, pero atiende, ahí es porque hay equipos que van muy retrasados y están más interesados en eso. Independientemente de eso, yo creo que mucha gente se está dando cuenta de que... No lo vamos a ver. A lo mejor un V10 no, pero motores de combustión simplemente no lo descartan. O sea, si al final deciden y han decidido en la reunión que tuvieron en Bahrein, porque es que si no, Audi se va, Honda se va. Y está por saber qué pensaría hacer. Pero es que de la otra manera, igual el que se te va es el que te paga por ver la Fórmula 1. Ya. Pero atiende. Y más hoy en día en un mundo en el que la Indy, de la que hablaremos un poquito luego, la tienes a un clic en la tele. Sí, hombre, sí, pero vamos a ver. Vamos a dar un margen de confianza. Yo digo si esto acaba siendo como parece que puede ser. A ver, los primeros grandes premios van a ser una incógnita. Los primeros entrenamientos de la pretemporada van a ser una incógnita. Quizás las primeras carreras, voy a utilizar la palabra esperpento. Quizás sean un esperpento. ¿Por qué? Porque veremos a pilotos que todavía tienen que manejar adecuadamente en carrera una tecnología nueva. También para tener velocidad punta, la FIA cuenta mucho con que ahora los monoplazas van a tener DRS trasero y delantero. Es lo que dicen que puede equilibrar un poco la historia. Por lo tanto, van a tener muchísima menos carga aerodinámica en las líneas rectas y eso quizá de cierta forma, como bien has dicho, compensará el tema de la velocidad punta. La FIA hizo un brindis al sol con todo esto. Yo creo que en vez de ir paso a paso y
e introduciendo una nueva tecnología, pues con los combustibles sostenibles y con una recuperación de energía potente y tratando de bajar el peso mínimo monoplaza, y confiaban mucho en en el buen hacer de los equipos. Pero claro, es que hay un momento que tú puedes concebir algo que es irreal en el momento actual, llevarlo a la práctica con un rendimiento que era el que esperabas, y eso es lo que está ocurriendo. Vamos a ir terminando hablando de la Indy, que hemos tenido carrera donde ha terminado finalmente Palou en el podio después de una salida regulera. Sí, efectivamente. Bueno, fue una carrera bastante monótona en todos los aspectos, muy estratégica. En 100 vueltas no hubo una sola bandera amarilla en un circuito urbano, o sea, no tuvo que salir el safety car ni una sola vez. Y bueno, la victoria fue para Kyle Kirkwood del equipo Andretti, que ya se había hecho con la pole position. Hizo una carrera impecable, muy bien desde todos los sentidos, en toda la estrategia y tal. Y después Palou, bueno, pues pilotó con mano de hierro también, trató de acercarse, estuvo bastante cerca, trató de hacer undercut, no le salió ninguno por muy poco. Bueno, finalizó en segunda posición, sigue líder del campeonato, ni tan mal, 104 puntos. Y ahora, bueno, hay que esperar ya al 4 de mayo, donde vamos a ir a un circuito de los clásicos, un circuito muy bonito, el de Barber. Entonces, bueno, ahí es una pista donde todo puede ocurrir, porque digamos que se va muy rápido y las salidas son de hierba, y ahí puedes tener un accidente que te deje fuera de carrera. Pues para eso nos queda un poquito más, porque va a ser el fin de semana del 3 de mayo. Lo que sí tenemos este fin de semana es Fórmula 1, Arabia Saudí. Así que bueno, hablaremos de ello con más calma durante la próxima semana. No te he preguntado, pero ¿favorito para ganar? Yo, viendo cómo está Piastri. Quizá no sea el más rápido desde el viernes, pero lo veo muy enfocado. Hombre, es una opción, ¿no? Yo creo que McLaren hoy en día es el favorito. Sí, tendrían que tener problemas mayores. No hay que hacer de menos a Lando Norris, ¿eh? Sí. Pero bueno, no sé, hay una determinación diferente en Oscar Piastri a lo que se ve. Mucha gente dice que es un piloto soso, pero yo creo que es un piloto que está concentrado en su objetivo, y su objetivo es ser campeón del mundo. Chus, gracias. A ti, Martín. Y hasta aquí Ser Motor Asturias. Volvemos la semana que viene. Adiós. Ser Motor con Martín Gago.